Definitivamente la mejor noticia, señores, a nivel internacional ha sido ese anuncio del presidente Donald Trump, en el cual ha revelado de que Hamás e Israel pues se sentaron y firmaron un papel que sería un alto al fuego en lo que buscan pues el camino a las negociaciones y a la paz en esa... A mí no me gusta llamarla guerra porque ahí no está pasando una guerra. Porque cuando uno piensa en guerra, señores, uno visualiza 2, 3, 4, 5 contendores quienes mínimamente están en ciertas condiciones de igualdad, ya sea armamentística, tecnológica o hasta de población. Pero en Gaza, señores, lo que está ocurriendo es el típico relato bíblico de esa batalla, esa guerra entre David y Goliat. Un total abuso. Entonces, se ha dado este anuncio y inmediatamente la reacción de los palestinos no se ha hecho esperar. Y es para reflexionar esto, señores. Los palestinos desde Cisjordania y especialmente los gazatíes que están allí en ruinas, en el medio de las ruinas, vemos imágenes, señores, de ancianas, niños, madres, llorando de alegría. Llorando de alegría por un acuerdo de un alto al fuego que trae una esperanza de paz. Si sumamos eso a las declaraciones que ha dado Hamás inmediatamente después de firmar esto, ese mensaje que le ha enviado a Donald Trump diciéndole: señor Donald Trump, tenga cuidado por favor y asegúrese de que Israel cumpla esto. Si sumamos esas dos cosas, esa reacción de los palestinos y esas declaraciones de Hamás, nos damos cuenta muy bien de quién es que no quiere la paz en Medio Oriente. ¿Quién es quien ha complejizado el llegar a una paz? Estamos hablando, señores, de palestinos que están llorando de alegría por un acuerdo de un alto al fuego y vamos a ver qué pasa. ¿Por qué es eso? Peor aún, y que están acostumbrados por décadas a estos momentos. Y están llorando de alegría. Personas que ya han pasado por esto varias veces. De hecho, han tenido momentos más cercanos a esa paz. Se le ha ido de las manos así. No por ellos. Es lamentable, señores, eso de verdad. Es lamentable. Vamos a traerlo aquí porque nuestro presidente de la República, Luis Abinader, pues ahora sí ha hablado sobre Gaza. Vamos a ver cómo lo recoge el Listín Diario, la noticia. Abinader celebra acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza y felicita mediación internacional. Ahí se equivocaron. Creo que se equivocó el periódico. ¿Cómo que pone fin a la guerra en Gaza? Estamos hablando de un acuerdo alto al fuego y vamos a hablar. El presidente Abinader felicitó a su par estadounidense Donald Trump por su liderazgo en las negociaciones sobre la primera fase del plan de paz para Gaza. Ahí sí está correcto. Ahí ponen la foto del presidente Luis Abinader en la ONU y vamos a hablar un poquito sobre eso. Esa foto de la ONU es muy importante y más sobre esta noticia. El presidente Luis Abinader celebró este jueves el acuerdo que pone fin a la guerra en la Franja de Gaza. Se vuelven a equivocar aquí. Esto es el periódico porque el presidente no dijo eso. Hecho que calificó como un paso crucial hacia la convivencia en el Medio Oriente. Abinader felicitó el liderazgo de su par estadounidense Donald Trump y reconoció los esfuerzos de los gobiernos de Qatar e Egipto. Pero en el cierre de este acuerdo, bueno, ahí le faltó al presidente Abinader Turquía, que jugó un papel muy importante aquí y que tenía que jugarlo porque Turquía tiene responsabilidad histórica del padecimiento de los palestinos, porque recuerden ustedes que antes del término de la Primera Guerra Mundial, pues era Turquía que tenía el control de Palestina en el llamado o mal llamado Imperio Otomano,
que es mejor decirle, yo creo que es más conveniente decirle sultanato otomano. Pero era un sultán que regía allí, ¿no? Y Turquía, pues, dejó pasar muchas cosas, que fue el germen que una vez ya el grupo de sionistas, con todo el apoyo británico, cuando los británicos, pues, tomaron el mando de Palestina, pues ahí vino la declive del pueblo palestino. Entonces ahí faltó Turquía. Turquía estuvo negociando allí. El periódico sigue y dice, según el mandatario, tal mediación abre una esperanza para millones de personas afectadas por el conflicto. Muy bien. Señores, miren, ¿por qué Luis Abinader habla ahora? ¿Por qué habla ahora? Porque Luis Abinader no habló en su discurso de la ONU sobre la situación de Gaza. No tenía, ni siquiera tenía que tomar partido, vamos. Vamos, que moralmente quizás podía tomarlo, ¿no? Pero no, eso ni siquiera se le pedía. Él muy bien pudo irse por el salvavidas de la diplomacia y mencionar, lleguen a un acuerdo, la paz en Palestina. Pero no se atrevió a decir nada, no se atrevió a mencionar la palabra Palestina, nada. En el discurso que dio en la ONU, señores. Y algo que tenía simbólicamente esta asamblea de la ONU. Y que muchos presidentes no pudieron evadir eso. La simbología que tenía esa edición de esa asamblea de la ONU, porque cumplían 80 años de su creación. Y recuerden ustedes muy bien que la ONU se creó supuestamente para garantizar la paz entre las naciones. Y cuando cumple 80 años, cuando es un anciano esta institución, estamos viviendo uno de los abusos más grandes que se ha cometido en los últimos tiempos. Y que el presidente Luis Abinader no mencionara nada de eso, viendo a todos los demás presidentes, pues hablar del asunto. Muchos sencillamente pidieron el llamado al diálogo, el llamado a la paz. Pero el presidente Abinader ni siquiera eso. Y sabemos muy bien que, para complicarlo más, el presidente Abinader tiene raíces, es libanés. Entonces, eso nosotros lo criticamos aquí y obviamente le buscamos la razón. La razón, señores, es lo que nosotros hemos estado diciendo de hace muchísimo tiempo. Luis Abinader está gobernando este país bajo un chantaje. Ha cometido cosas aparentemente de las cuales el resultado es ese. El resultado es decir sí, señor, a todos los dictámenes que baje la Casa Blanca. En esa asamblea de la ONU, aparentemente le dijeron al presidente Luis Abinader, óyeme, no te pronuncies, no menciones a Gaza. Si vas a mencionar a Gaza, es defendiendo a Israel. Si no, te damos la oportunidad de que no digas una sola palabra de nada de eso. Aparentemente él se acogió a esto último. Tiene que ser. Y la prueba es ahora. La prueba es esto. ¿Por qué habla ahora? ¿Por qué habla ahora? ¿Qué le importa a él entonces el asunto de Gaza? ¿Por qué está hablando ahora de eso? ¿Por qué él estaba en la ONU hablándole al mundo? Su cuenta de tweets, ¿qué? ¿A quién le va a llegar eso? Si había un escenario donde él, si realmente le importa la paz en el Medio Oriente, como lo que refleja ese tweet, si había un lugar en el mundo y una hora señalada para hablar de eso, era ahí, en la ONU. No lo hizo. No lo hizo, señores, porque le dijeron que no lo hiciera. Lo hace ahora. ¿Por qué lo hace ahora? ¿Y qué es lo primero que dice? Bueno, felicita el liderazgo del señor presidente Donald Trump. Y en el camino se vuela hasta Turquía.
¿Qué pasó? ¿También le dijeron eso? Le bajaron una raya. Mira, tienes que felicitar a Donald Trump. Usted sabe muy bien que Donald Trump está con el deseo de que le den el premio Nobel de la Paz. Usted lo sabe muy bien. Que de hecho, una de las primeras pronunciaciones de Netanyahu ahora, después de firmar el acuerdo, fue esa, descaradamente. No, a Donald Trump hay que darle el premio de la paz. Y yo de verdad quisiera que Netanyahu pues lo ayudara a eso. ¿Eh? Y que este alto al fuego pues llegue a buen término, ¿no? Y que se haga la paz allí. Creo que Donald Trump debería hablar con Netanyahu y decirle, loco, no vayas a hacer lo tradicional, ¿eh? Ayúdame ahí, necesito ese premio Nobel de la Paz. Y ojalá, de verdad. Pues, esto es tan peligroso, señores. Tener a un presidente bajo esas condiciones, gobernando un país, administrando nuestro dinero. Un presidente que aparentemente tiene tantas cosas que esconder. Un presidente que, si Donald Trump le dice, dame todas tus tierras raras y tú tienes tu Congreso ahí, ¿no? Eso se prueba inmediatamente. Como aquella reunión de Marco Rubio, inmediatamente ganó Donald Trump, que vino aquí. Y señores, si eso se anunció en la prensa, se anunció en la prensa de que los Estados Unidos nos iban a ayudar con el asunto de las tierras raras. Estamos hablando de recursos naturales que deben pasar por el Congreso de la República ya sea para ceder un contrato a cualquier empresa o para un tipo de colaboración como esta también. ¿Mm? Y más con el precedente, ¿no? De que Donald Trump es un presidente que se ve venir. Es un presidente que pide las cosas, ¿eh? Que no se anda con diplomacia. Y especialmente con ese asunto de las tierras raras, ya ustedes saben muy bien de qué forma se la pidió y en qué momento se la pidió a Zelensky en Ucrania. Imagínense a nosotros. Ucrania que está protegida por la Unión Europea. Que usted puede decir la Unión Europea no es nadie ahora, pero es mucho más que nosotros. Imagínense cómo nos la va a pedir a nosotros. Bueno, ya no es como nos la va a pedir, es que ya se la entregaron. Entonces, yo sé que mucha gente que sigue a Donald Trump, y especialmente muchos dominicanos, tienen la esperanza, y de hecho, muchos dominicanos votaron por Donald Trump con la esperanza de que Donald Trump pues iba a hacer justicia aquí en el país con el asunto del narcotráfico, porque vemos indignado cómo el partido de gobierno pues está lleno de gente ligada al narcotráfico, de que aquellas acusaciones que se le hicieron al partido de gobierno de que estaba siendo financiado por el narcotráfico para llegar al poder, vemos cómo eso poco a poco pues sale a la luz y personas que han caído presas y todo eso. Pues la gente tenía esa esperanza de que Donald Trump iba a hacer justicia con ese asunto aquí, ¿no? Pero la verdad es que las señales para nada dan eso. Y es entendible, porque Donald Trump lo que está es pendiente a su país y haciendo las cosas que le convienen a su país. Y el problema que tenemos con esa acción de Donald Trump, que es un presidente en su derecho de defender todos los intereses de su país, el problema es que ese país sigue siendo una potencia. Y sigue siendo la potencia que nos hace satélites de esa potencia. Entonces, lo único que nosotros tenemos aquí, o que podamos tener,
son gobiernos que puedan hacer un equilibrio, ¿no?, entre la dependencia que tenemos de una potencia, y nosotros que no somos un país desarrollado industrialmente, pues tenemos el deber de mantener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre poder ceder cosas, entre poder decir que no a cosas, siempre pensando en los intereses del pueblo dominicano. Algo así como hizo Lula da Silva en Brasil, ¿no? Pero eso se complicó cuando entonces tenemos a un partido de gobierno que, repito, aparentemente está gobernando bajo el chantaje. Entonces, todo lo que Donald Trump que le pida para, pensando en su país, no en el de nosotros, este gobierno se lo va a ceder. Se lo va a ceder porque es prácticamente comprando su impunidad. Entonces, olvídense de eso. A los seguidores de Donald Trump. Donald Trump va a hacer todo lo conveniente para su país, no para el de nosotros. Ya lo ha demostrado además varias veces. Este asunto del informe del Estado de los Estados Unidos, cuando a la clara ahuyenta a los inversores internacionales, lo ahuyenta, le dice, es un mal lugar para invertir su dinero, no hay seguridad, las calles están llenas de delincuencia, los políticos te van a pedir soborno, y ahí quien no paga soborno no gana, tienen una dirección de compras y contrataciones que amaña las licitaciones, todo eso está en ese informe. No vayan a invertir dinero allí. Es un informe, señores, que digamos, o sea, un inversionista europeo o de cualquier otro continente lo lee para invertir. Y toma nota de eso. Y posiblemente le haga caso al informe y no invierta aquí. Y eso deja el camino, por supuesto, libre para los inversionistas estadounidenses. Que a los inversionistas estadounidenses, la embajada de Estados Unidos aquí en el país le dice todo lo contrario. Le dice, no, mira, aquí sí se puede invertir. Y claro que aquí se puede invertir. Aquí se puede invertir. Aquí los estadounidenses pueden invertir y puedan tener la seguridad de que su inversión va a estar segura. Porque es que nosotros somos prácticamente una colonia. Y lo decía ayer. Esto se demostró cuando duramos más de 4 años sin un embajador, porque no es necesario un embajador. No es necesario un embajador que venga a cuidar los intereses de los Estados Unidos aquí, que venga a velar porque las empresas estadounidenses pues se le trate en igualdad de condiciones. No es necesario. Se demostró 4 años aquí. Entonces, es una mala combinación esta de un presidente con las características de Donald Trump, que no juega a la diplomacia, de que va con todo, de que tiene a un imperio luchando por sobrevivir y que necesita todo, y Donald Trump va por todo, y combinado con un presidente como el que tenemos, bajo chantaje. Eso es una fórmula fatal para nuestro país. Fatal, señores. Ese detalle de que Luis Abinader no dijo ni siquiera
la Franja de Gaza, en la ONU, ¿no? La Franja de Gaza, hay que buscar un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de paz, el diálogo entre Israel y Gaza. Ni siquiera eso, señores, ese detalle deja demasiadas cosas por reflexionar y todas conducen a lo que estoy diciendo. Es un gobierno bajo el chantaje. Es un gobierno que no puede contestarle a un gobierno que en un informe que lo leen los inversores internacionales tira por tierra cualquier posibilidad para invertir en este país y que al mismo tiempo viene y da unas declaraciones la encargada de negocio de la embajada estadounidense aquí diciendo este es un país bueno para invertir. Cuando el juego, ¿no?, está muy claro por Donald Trump, lo que acabamos de decir, ¿no?, ahuyentar los inversionistas extranjeros para asegurarle los negocios aquí y a los inversionistas estadounidenses. Cuando ese juego está muy claro ahí y nadie del gobierno pudo decir nada sobre eso, nada. Entonces, es cuando yo digo, pero si estamos así, pues ya vamos, bueno, pero ya que tú tienes tu Congreso ahí, bueno, ya pide la anexión a los Estados Unidos, vamos a ver. Pues claro, porque si ellos tienen el derecho de todo lo que hacen aquí, pues ya, compadre, o sea, también tenemos entonces el derecho de nosotros de exigir ciertas cosas de ustedes, ¿no? Los hijos tienen el derecho de pedirle ciertas cosas a los padres y los padres tienen unas obligaciones con los hijos. No es solamente pedir lo que ellos necesitan, ellos tienen que dar. Entonces que no anexen ya. Seamos Puerto Rico. Yo soy José Maracayo. Gracias por el favor de la sintonía. Seguimos en los comentarios.